Bueno, buenos días, compañeros. Dando continuidad pues, a la temática que trabajamos ayer sobre circuitos en serie, pues recordemos pues, unas como reglas principales de este tipo de circuitos. Eh, la resistencia total de este tipo de circuitos es pues, la respectiva suma de las tres resistencias, ¿cierto? Entonces, tenemos resistencia total, es la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia número 3, y si miramos acá el ejemplo, el ejercicio de la imagen, pues tenemos que la resistencia 1 tiene 10, la 2 20, la 3 30, entonces 10 más 20 más la 60 ohmios. Esa es la resistencia total del circuito en serie, ¿cierto? La intensidad de corriente, pues en este tipo de circuitos, la corriente es la misma, ¿cierto? La corriente que pasa por R1, por R2 y por R3 es la misma corriente. Entonces, si miramos acá la fórmula, calculando, bueno, intensidad total es igual a voltaje sobre resistencia total. Entonces, es igual 180 sobre 60 porque tenemos el voltaje y la suma de las tres resistencias, la resistencia total, da 60, entonces nos da 3. Entonces, I1 es igual a I2, igual a I3, igual a 3 amperios. Entonces, tengamos presente que la intensidad de corriente es la misma para todos los elementos que estén en el circuito en serie. El voltaje sí varía, ¿cierto? El voltaje es muy diferente el voltaje que está pasando por R1, por R2 y por R3. Sería ya el mismo voltaje siempre y cuando las resistencias fueran del mismo valor, tuvieran los mismos ohmios. ¿Listo? Como la regla que sería el mismo voltaje siempre y cuando las resistencias sean iguales. Entonces acá tenemos la fórmula que el voltaje 1 es igual a la resistencia 1 por intensidad total. Entonces en este caso pues 10 por 3 igual a 30 voltios. El voltaje para la resistencia 2 pues es igual a voltaje 2 igual a R2 por intensidad total, es igual a 20 por 3 igual a 60 voltios. Y para el caso de pues del voltaje de la resistencia 3 igual a resistencia 3 por intensidad total, 3 da 90 voltios. Recordemos que, ¿por qué nos da más voltaje acá en la resistencia que está en la parte de abajo? Porque la corriente siempre, los electrones se desplazan siempre de negativo hacia el positivo. Por ahí sale la fuerza, por ahí va a iniciar como la carrera, el recorrido de dichos electrones. Bueno, vamos a mirar el tema del circuito en paralelo, que ayer pues lo revisamos muy a la carrera. Bueno, sin antes pues dejar acá una aclaración en el tema de un diagrama o un esquema eléctrico. Pues, ¿por qué recalco eso? Porque en el trabajo que vamos a hacer en grupo, pues los diferentes ejemplos que les voy a dejar ahí, o las situaciones para análisis, pues se debe estructurar el respectivo esquema. El diagramita, el dibujo, con su respectivo esquema. Entonces, para que nos quede claro para el trabajo que vamos a hacer grupal, en este caso, pues en autónomo, ¿cierto? Trabajo autónomo que tenemos esto para mañana miércoles. Bueno, pues aquí fue cuando pasamos al laboratorio y se hizo el respectivo ejercicio que siempre, pues, como todo, no, siempre es un poco difícil o se dificulta en algunas personas el manejo de este tipo de herramientas, en el caso del Club Lab, ¿cierto? A veces unos, pues, cogen o asimilan como mucho más rápido, otros, pues, es la primera vez que de pronto tienen la, la, eh, la, la oportunidad o en el tema del manejo pues, de los elementos que están ahí en el laboratorio como tal, porque igual el Club Lab es bastante amigable, es por el tema de manejo de los elementos, de parar el multímetro, de mirar cómo se abría el circuito. Bueno, eso fue lo que se demoró, pero lo importante es que se logró con el objetivo, que entendimos y se hizo el ejercicio y calculamos los valores en este momento pues, de las dos resistencias que nos pedía el ejercicio. ¿Listo? Ahora seguimos con circuitos en paralelo. Entonces, una de las características pues, que tenemos que tener presente que en circuito en paralelo, que es común en todos los elementos, en los diferentes elementos que están acá, en este caso pues tenemos
4 resistencias, el voltaje que pasa por ellas es el mismo. ¿Listo? Entonces, para que tengamos presente. A diferencia del circuito en serie, que allá lo que teníamos en común, que era lo mismo, era la intensidad, ¿cierto? Acá lo que es común es el voltaje, lo que tenemos que tener presente. También pues vimos que en el videito donde se hizo el comparativo de los dos circuitos, veíamos que, por ejemplo, si nosotros interrumpíamos, supongamos que tengamos acá 4 bombillos, ¿listo? Que por algún motivo, pues, quitamos lo retiramos del circuito. Los otros 3 siguen funcionando normalmente, porque se están alimentando independientes, ¿cierto? Por acá una enseñanza entrará la parte negativa o el positivo, y por la parte inferior el negativo, ¿cierto? O el positivo o el neutro, como lo conocemos normalmente. Lo mismo, si por ejemplo retiramos la resistencia acá o el bombillo 3, el sistema va a seguir funcionando. Ayer una compañera, pues cuando estamos hablando de los circuitos en serie, nos compartió el ejemplo de las instalaciones de Navidad. Entonces, en esa instalación soltamos un bombillito y automáticamente se nos apaga todos los bombillos de la serie a la cual pertenece dicho bombillito. Bueno, bien, sigamos acá analizando un ejemplo para poder ahorita acceder a Club Lab y mirar cómo es que vamos a hacer el cálculo de esas dos resistencias, pero que van a estar en paralelo. Entonces, acá tenemos un circuito en paralelo, pues tenemos 9 voltios como alimentación, 9 voltios de tensión. Tenemos 3 resistencias, una de 10 kiloohmios, la otra de 2 kiloohmios y la otra de 1 kiloohmio. Recordemos que esto hace referencia a que toca multiplicarlo por 1000, o sea, aquí sería 10.000, 2.000 y 1.000 ohmios, ¿cierto? Listo, bien. Si vamos a calcular el voltaje total, entonces ya sabemos que según la regla, pues es igual al voltaje de la resistencia 1, al mismo voltaje de la resistencia 2 y al voltaje de la resistencia 3, para que tengamos presente, ¿cierto? En este tipo de circuitos en paralelo, los voltajes son iguales en cada uno de los nodos. Por todos los nodos del circuito va a pasar el mismo voltaje. ¿Qué son los nodos? Son esos puntos. Por ejemplo, acá dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esos son los nodos. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar cómo se calcula entonces la intensidad de corriente. Recordemos que la corriente sí es diferente. En este caso, la corriente es diferente para R1, para R2 y para R3. Acá tenemos el mismo ejemplo, el mismo circuito con los mismos 9 voltios, la resistencia 1 con 10 kiloohmios, la 2 con 2 kiloohmios y la 3 con 1 kiloohmio. Si vamos a despejar, pues según la ley de Ohm, pues intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, para el caso de la resistencia 1, la intensidad pues es voltaje de la resistencia 1 perdón, la corriente. Voltaje de la resistencia 1 sobre resistencia de la resistencia 1. Entonces, para la 2, lo mismo. La corriente, la resistencia 2 es igual al voltaje de la resistencia 2 sobre la resistencia 2. Y para la 3, voltaje de la resistencia 3 sobre la resistencia 3. Despejando fórmulas, ya tenemos claro, entonces, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. En este caso, pues para la resistencia número 1 tenemos que son los 9 voltios. Igual los voltajes son igual para las 3, por la regla del sistema. 9 voltios sobre los 10K, ¿cierto? Los 10K que tenemos acá. Entonces nos da 0,9 miliamperios. Pues aquí automáticamente nos da miliamperios porque acá tenemos la constante que está multiplicado por 1000. Recordemos que cuando hacíamos el ejercicio, siempre nos tocaba dividir por 1000 para convertirlo a amperios, ¿cierto? Aquí ya está en miliamperios. Bueno, la resistencia número 2. Entonces, 9 voltios sobre, perdón, la corriente. 9 voltios sobre los 2 kiloohmios que tiene la resistencia.
Y para la intensidad de corriente, la resistencia 3, pues tenemos que es 9 voltios sobre 1 kilo ohmio. O sea, nos da 9 miliamperios. Y acá pues vamos completando la tablita. Entonces vamos haciendo la tablita de la resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia total, y vamos poniendo los diferentes valores. Entonces aquí que el voltaje de la 1, 2 y 3 es el mismo, igual el total también, el voltaje total del sistema es el mismo, 9. Ya se calcularon las tres intensidades de corriente, que nos dio 9 para la 1, 4.5 para la 2 y 9 para la 3. ¿Listo? Aquí nos quedó mal, creo, porque arriba nos da 9, 0.9. Y sí, aquí nos da 9. Sí, acá nos da 0.9. Ah, sí, está bien, perdón. Sí, está bien, sí, está bien. Listo, acá tenemos ya los amperios. Los amperios. Tenemos las resistencias. Ahora aquí nos queda pendiente calcular las totales. ¿Cierto? Calcular la intensidad de corriente total y la resistencia total. Entonces, pasemos a la siguiente plantilla. Por regla de circuitos en paralelo, la intensidad de corriente total en un circuito es la suma de las diferentes corrientes. Entonces tenemos que la fórmula es intensidad total es igual a intensidad de la resistencia 1, intensidad de la resistencia 2 y la intensidad de la resistencia 3. Y si sumamos los valores acá en la tablita, nos da 14.4 amperios. ¿Cierto? Ahí lo tenemos. Ahora sí, calculando la resistencia. Entonces, para calcular la resistencia total, ya tenemos que aplicar la fórmula de ley de Ohm, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos que la sumatoria de la resistencia total es igual, perdón, la resistencia total es igual al voltaje total, que son 9 voltios, sobre la intensidad de corriente total, que aquí la tenemos que un 14.4, nos da 625 ohmios. Así de sencillo es que se calcula la resistencia, la intensidad y el voltaje. Bueno, el voltaje ya sabemos que es el mismo. Hay algo que tenemos que tener claro, que siempre la resistencia total en el circuito, y lo podemos identificar acá en el gráfico, la resistencia es mucho menor que las resistencias 1, 2 y 3. Esta es una regla en los circuitos en paralelo. Siempre vamos a pensar que la resistencia total es inferior a cualquiera de las 3 o 4 resistencias que estén en el circuito. Bueno, vamos a pasar ahora al laboratorio, a hacer el respectivo ejercicio en Club Lab. Entonces, para eso vamos al siguiente video. ¿Listo? Pero antes, sin como dejar aquí un pequeño resumen, una conclusión como para tener presente en lo que tiene que ver con los circuitos en paralelo. Entonces, acá tenemos la primera regla. Los componentes en un circuito en paralelo comparten el mismo voltaje. ¿Listo? Que no se nos va a olvidar, tengámoslo muy presente cuando lleguemos allá al laboratorio. La resistencia total es la relación que hay, es 1 sobre la sumatoria de 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre Rn. Entonces, mirando acá la fórmula, pues, no, la fórmula, esta misma fórmula que tenemos acá, ¿cierto? Esa es la fórmula de resistencia total. Entonces, si aplicamos esta fórmula del ejercicio anterior, vamos a identificar que nos tiene que dar el mismo valor que calculamos aquí, 625. Entonces, dejo como la inquietud para que hagamos la prueba. Entonces, esas son las reglas. Y la tercera regla, la corriente total en un circuito en paralelo es igual a la sumatoria de las diferentes intensidades de corriente. O sea, la intensidad de corriente total es la sumatoria de todas las corrientes que pasan por diferentes resistencias. Entonces, esas son las tres
reglas que tenemos que tener presente para que se pueda hacer despeje o cálculo de cualquiera de las variables en este tipo de circuitos en paralelo. Bueno, entonces este era como un pequeño repasito, porque ayer lo vimos como muy rápido y no por el tema del tiempo. Otros compañeros pues ya se han retirado de la sesión. Entonces les dejo acá para que tengamos un poquito más de claridad. Vamos en el siguiente videito que les voy a compartir también. Les voy a explicar cómo se hace este ejercicio de circuitos en paralelo en ClubLab. Los espero en el siguiente video.